Hermoso pueblo alrededor de las naciones, en esta planicie tierra, Shabbat Shalom, les saluda su Mauricio Leandro López de la República de Colombia. En esta ocasión, gracias al Eterno, reuniéndonos para compartir una vez más de esta preciosa mesa del alimento espiritual por medio de la Torá. Qué bendición, mi amada familia. También enviando saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Morearon, nuestra amada Araceli de Morales, al igual que al cuerpo de Morín y estudiantes de raíces hebreas en las preciosas Kehilá de Yehoshua. También a los radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Y a cada una de las personas que se conectan con el Eterno y su Emet a través de los canales de Facebook, Telegram, YouTube y WhatsApp. Qué bendición, mi amada familia, abordar en este tiempo de Yom Shabbat, en esta preciosa enseñanza subtitulada Bamidbar, que en español, en nuestro lenguaje cotidiano y actual, se subtitula En el desierto. Bamidbar, en el desierto. Cosa tremenda. Estaremos enfocados en números 1 del 1 al 4:20 y en Oseas 2:1 al 22, y en 1 de Timoteo 4:1 al 6:21. Bien, mi amada familia, oremos a nuestro Abacadosh en esta preciosa reunión celestial que tenemos como cuerpo del Eterno en el Olam. Asimismo, en el poder del Ruach HaKodesh podemos hacer este tipo de reuniones. Sin la gracia de Yeshua no sería posible, pero gracias al Eterno podemos hacerlo. Obviamente les pido perdón antes de orar, primeramente a nuestro Abacadosh y a ustedes, porque estoy un poco disfónico, un poco atacado de mi garganta, pero aquí estoy en los negocios de mi Padre, en donde me es conveniente estar. Aleluya. Bendito Abacadosh, te damos gracias, precioso Elohim. Gracias por lo bueno y lo malo que viene a nuestras vidas. Gracias por toda esa templanza que desarrollas por medio de cada circunstancia en nuestras vidas, precioso Elohim. Gracias también por tu hermosa misericordia y bondad, porque vienes una vez más a darnos un refresco a nuestra alma, a nuestro espíritu, alineándolo con el tuyo, precioso Rey. En medio de este templo, de este cuerpo, en el cual estamos aquí caminando, en esta planicie tierra, corrigiendo nuestra alma, para encontrarnos próximamente contigo, Melech, Yeshua HaMashiach. Eres tú nuestro Rey. Sigue capacitándonos y fortaleciéndonos por medio de tu Emet, pero también por medio de tu Ruach HaKodesh, quien es nuestro consejero y amigo, nuestro Paracletos, con el cual estamos aquí en este desierto en donde tú te revelas a nosotros y nos des alimento espiritual, forjándonos y formándonos como formaste a tu pueblo Israel. Asimismo sigues perseverando en esa corrección de nuestra alma desde la decisión que tomemos. Gracias, bendito Abacadosh. Bendice cada una de las familias, hogares y descendencias. Bendice grandemente la estación con el Ruach, por la cual muchos conocen esta verdad. Bendice a cada una de las personas de tu pueblo. Bendice a tu tierra Israel, tanto la nación como lo que es la ciudadanía celeste de Israel, a la cual pertenecemos por la emuná en Yeshua HaMashiach, y somos todos coherederos de esas riquezas del reino, de esas promesas hechas a Abraham. Bendito Abacadosh. Te damos toda rabá a ti en el Shem de Yehoshua HaMashiach, descansando al lado de nuestro admirable consejero y amigo y nuestro Paracletos, el Ruach HaKodesh. Amén y amén. Bueno, mi familia, eterno es nuestro Dios y hermoso es nuestro Dios. En esta porción tan importante y tan hermosa, en la cual encontramos como inicio en el libro de Números, lo cual significa también en el desierto. En Números 1 encontramos el censo de Israel. El libro de los Números podría llamarse, sin ninguna incorrección, el progreso peregrino de Moshe. Contiene un relato completo del progreso de los peregrinos a través del desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Y como el progreso del peregrino es algo importante para su formación,
no es solo la historia de una persona o nación, sino el relato de la vida de todo el pueblo de Jehová. Y este relato de la vida del pueblo de Jehová nos lleva a 42 estaciones que pasan ellos. Igual también pasamos nosotros ese tipo de estación. Importante preguntarle al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, en qué tipo de estación estamos pasando nosotros en nuestra vida terrenal. Así entender ese proceso y seguir avanzando en la corrección de nuestra alma. Aleluya. Entonces vemos una serie de importantes cuestiones, y es que Jehová habla a Moshe en el desierto de Sinaí. Cuando se registra el libro del Éxodo, Jehová rescató milagrosamente a Israel de su larga esclavitud de Egipto. Atravesaron el Mar Rojo y vieron a Jehová proveer durante la travesía en el desierto. Luego Israel llegó al monte Sinaí, donde Jehová se les apareció de una manera espectacular. En el monte Sinaí, Moisés subió para encontrarse con Jehová y recibir la ley. En el monte Sinaí, el pueblo de Israel también honró una imagen idólatra de un becerro de oro y luego fue corregido por el Señor nuestro Dios Jehová. Acampado en el monte Sinaí, Israel construyó un tabernáculo de reunión como centro de adoración y sacrificio. Establecieron un sacerdocio y recibieron el plan de Jehová para los sacerdotes y la nación en general, el Levítico. Al final del Levítico habían estado fuera de Egipto durante aproximadamente un año. La parte principal del libro de Éxodo cubre aproximadamente un año y Levítico solo un mes. Pero la historia del libro de Números cubre más de 38 años. Los colocó en circunstancias que desarrollaron los hechos de su vida interior hasta que lo conocieron por sí mismos. Ese es el significado de los 40 años en el desierto. No fueron años en los que Jehová se apartó del pueblo y no quiso tener nada que ver con ellos, ya que cada año fue necesario para enseñar una lección y revelar una verdad. Aleluya. Bueno, ya vimos este paseíto mosaico, pero entendamos ahora desde el contexto del desierto, los desiertos que podemos vivir como Kehilá viviente, como esos ministros competentes del reino. Y esto es importante llevarlo hacia el libro de Timoteo. Entonces enfoquémonos un poco en 1 Timoteo 6. Demos un salto aquí al Brit Hadashah, al nuevo pacto, en donde en 1 Timoteo encontramos las riquezas y la piedad, ¿sí? Es algo muy importante. Es como una balanza en donde encontramos riquezas que pueden ser terrenales, ¿sí? Muchas veces. Pero también encontramos esa virtud preciosa del Eterno y es la piedad. Y es una palabra directa para los siervos competentes del reino. Por eso pasé a este salto, porque es muy importante de entrar en el contexto, entendiendo la historia del pueblo del Eterno, porque el que desconoce su pasado está condenado a repetirlo. Cosa tremenda. Bien. Es algo importante porque encontramos que hay una palabra para los esclavos en general, ¿sí? Pablo hizo un llamado a los esclavos a tener a sus amos por dignos de todo honor, ser trabajadores buenos y respetuosos con sus amos. Él hizo este tipo de parcialización no como una forma de aprobación general de la institución de la esclavitud, sino para que Jehová pudiera ser glorificado, para que no sea blasfemado el nombre del Eterno. Algo muy importante es que es bajo el yugo de ese amo. Estos mismos principios aplican para nuestras ocupaciones en la actualidad. Cuando trabajamos duro y honramos a nuestros empleadores, esto glorifica a Jehová. Pero cuando somos malos empleados y les faltamos al respeto a nuestros supervisores, provocamos vergüenza para el nombre de Yeshua, por el cual somos sellados y redimidos, y en el cual vivimos. Colosenses 3, 22, 24 da el sentido de esto. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Jehová, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Yeshua HaMashiach, el Señor, servís. Es nuestro Rey, nuestro Melech. Las personas juzgarán al creyente, quien Dios es el nombre de Jehová, y lo que la Torá enseña y la doctrina en base a cómo se conduzca cada uno de estos creyentes como empleado. ¿Sí? Por eso las personas andan mirándolos. Somos observados continuamente. Y esto es lo que habla del testimonio. Cada creyente debe preguntarse si está llevando a las personas a Yeshua por la manera en que trabaja, o si está alejando a la gente de Yeshua con su mal desempeño y testimonio en el trabajo. Algo muy importante es ahora entrar a ser también esos trabajadores competentes del reino y esclavos como amos de otros creyentes. Perdón. Tal vez era más fácil para un esclavo decir, mi amo no conoce a Yeshua, por eso espera que trabaje tan duro. Pero si el amo fuera un creyente de Yeshua, o se convirtiera en ese tipo de talmidín, ¿sí?, de discípulo, el esclavo pudiera pensar, mi hermano no debería esperar que trabajara tan duro, él me mostrará amor como creyente y como hermano en la fe, y tal vez me favorezca sobre los otros esclavos porque yo también soy creyente en Yeshua. Casi podemos imaginar a un esclavo diciendo, mi amo es mi hermano, somos iguales ante Jehová, no tiene ningún derecho de decirme qué hacer. Esta actitud ignora el hecho de que Jehová nos llama a muchos a ser hacedores e influenciadores de relaciones donde se nos rodea de que estemos en esa ordenanza de la sumisión, en el hogar, en la quejilá física, en la quejilá espiritual, en el lugar de trabajo. Nuestra igualdad en Yeshua no elimina el orden de autoridad que Jehová dio. Bajo este principio, los esclavos creyentes no eran libres de menospreciar a sus amos por esperar que trabajen y que trabajen duro. Al contrario, el esclavo debería estar aún más dedicado a trabajar porque servía a un hermano en la emuná. Algo tremendo. Nunca deberíamos esperar un trato especial porque nuestro jefe o supervisor es también creyente. Al contrario, eso debe motivarnos a trabajar más duro porque podemos ser de bendición para otro hermano y a otro partícipe o miembro del cuerpo de Yeshua. Esta enseñanza era especialmente importante en el antiguo mundo, donde los esclavos eran tratados de forma muy diferente dependiendo del amo, y algunas veces había un racismo intenso y odio entre esclavos y amos. Y esto era pasar en un desierto tremendo. Sí, esto es vivir un desierto. Algo muy tremendo. El principio de la quejilá surgió con un contexto social donde la esclavitud era algo común. Había unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Algunos esclavos tenían posiciones privilegiadas, otros esclavos eran tratados con gran abuso. Pablo y otros en el Brit Hadashah, el nuevo pacto, no llamaron a una revolución violenta en contra de la institución de la esclavitud, la cual hubiera fallado miserablemente. Sin embargo, a través del Brit Hadashah, del nuevo mensaje, del nuevo pacto, sí destruyeron efectivamente las bases de la esclavitud, las bases, racismo, codicia, odio de clases, e hicieron posible una civilización sin esclavitud. La quejilá misma era un lugar donde la esclavitud había sido destruida. No era poco común que un amo y un esclavo fueran juntos a la quejilá, donde el esclavo fuera un anciano de la quejilá y el amo debiera someterse al liderazgo espiritual del esclavo. Semejante pensamiento radical era una ofensa para muchos, pero glorificaba a Jehová y eventualmente destruyó a la esclavitud. Algo tremendo. Metanoia, cambio de mente, pero también ejat, vemos aquí. Dinero, contentamiento y piedad.
Advertencia contra los que hacen mal uso de la palabra de Jehová. Algo muy importante que vemos ahí sobre el verso 3 y 5. Al acercarse al final de la carta, Pablo hizo referencia una vez más al tema que mencionó en el primer capítulo, que Timoteo debía estar en guardia contra los que hacían mal uso de la palabra de Jehová, de la bendita Torá, de la Biblia. En este contexto, pudiera significar reemplazar una clara enseñanza de la palabra de Jehová por un enfoque en profecías, visiones y experiencias espirituales que la gente pudiera afirmar tener. Este era un gran peligro contra el cual Pablo advirtió a Timoteo. Si hay alguna persona que de manera pública o en privado tome sobre sí el enseñar a la gente de otra manera, algunas de las enseñanzas más peligrosas en la quejilá no se hacen desde el púlpito, sino de manera informal en conversaciones privadas. Por eso hay que estar muy atento y siempre tener el verbo intimando con nosotros, la bendita Torá en nuestras manos abierta, pero más que estar abierta y inclusive aprendérnosla, es mejor tenerla escrita en nuestro corazón con el propio dedo del Eterno y asimismo ser hacedores de la misma. Pablo advirtió a Timoteo en contra del hereje argumentativo que ha dejado la palabra de Jehová para promover sus propias ideas, que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Él advirtió a Timoteo contra de los que parecían tratar a la palabra del mismo Dios más como a un juguete que como a un precioso regalo. Usted y yo no tenemos que ser un oponente activo de la palabra de Jehová para ser un enemigo de ella. Si fallamos al no darle a la Torá el lugar que merece en nuestras vidas y en lo que predicamos, nos oponemos a la palabra de Jehová. Así que no podemos fallar ni oponernos, mis amados Ajim Bejayot. Es posible no profesar ningún error impío o manifiesto y sin embargo corromper la doctrina de la piedad por tontos balbuceos jactanciosos, porque cuando no hay progreso o edificación de ninguna enseñanza, ya se ha apartado de la institución de Yeshua. Esta podía parecer una advertencia innecesaria en contra de un peligro evidente. Sin embargo, la advertencia era necesaria porque los que hacen mal uso de la palabra de Jehová no se promocionan a ellos mismos de esta forma. A menudo ellos afirman honrar la palabra de Jehová cuando en realidad están haciendo mal uso de ella. Hay diferentes maneras en las que personas no se conformarán a la verdad de la palabra de Jehová. Algunos niegan la palabra de Jehová, algunos ignoran la palabra de Jehová, algunos se alejan de la palabra de Jehová y algunos distorsionan la palabra de Jehová usándola como juguete con el cual jugar durante los debates y disputas. Uno puede estar rodeado por la verdad de Jehová e incluso uno puede memorizar la Torá y no hacerla efectiva en su vida para la eternidad. La curiosidad o el interés por la palabra de Jehová sin sumisión a la misma es un grave peligro. Por eso debemos tener alta sumisión, alto respeto y reverencia por la bendita Torá, ya que es el verbo hecho carne y es el mismo espíritu de Dios reposado en esa sana doctrina, en esas benditas letras escritas y preservadas durante tanto tiempo. Santo Jehová. En nuestro tiempo, un tiempo donde estamos saturados con información inútil, es fácil pensar que la Torá contiene información inútil o que es una fuente de respuestas para preguntas triviales, pero no la vemos como un libro que contiene la verdad que confronta y transforma vidas. El estudio de la Torá no es una búsqueda trivial. El tratar a la Torá como un libro con información no útil es hacer mal uso también de ella. ¿Sí? Esto describe a los que hacen mal uso de la palabra de Jehová. Sin embargo, como todos los orgullosos, ellos no parecen ver ni admitir su falta de conocimiento. Y como la mayoría de la gente orgullosa son capaces de convencer a otros de que son expertos en la verdad de Jehová, cuando en realidad hacen mal uso de la bendita Torá. Esa es una realidad tremenda.
El no permitir que la palabra de Jehová hable por sí misma, el agregarle de su propia cosecha, como lo hacen los políticos modernos y las personas en relaciones públicas, es la peor clase de orgullo. Esto demuestra que alguien tiene más confianza en su propia sabiduría y en sus opiniones que en la sencilla verdad de Jehová. Seguramente estas personas orgullosas son de esos que nada saben. No es nada más que orgullo lo que pudiera hacerme pensar que es más importante que usted me escuche mis historias, mis anécdotas, mis opiniones, mi humor, que la clara palabra del Eterno, mi amado Ajín, Bejayot y Radio Escucha de Radio Shalom. Los que hacen mal uso de la palabra de Jehová podrán ser debatientes expertos en la doctrina que les apasiona en el momento, pero su deseo de estar debatiendo constantemente algún aspecto de la doctrina muestra su falta de disposición a recibir la verdad con humildad. Pablo no está hablando sobre personas que hacen preguntas con un deseo genuino de aprender, sino de aquellos que hacen preguntas para iniciar una discusión principalmente para mostrar a otros lo listo que son. Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, ese es el fruto de las cuestiones y contiendas de esos que hacen mal uso de la bendita Torá, de la palabra de Jehová. Su presencia en el cuerpo de la Kehilá es la fuente de todo tipo de divisiones y descontentos, y aunque parezcan ser expertos en la Torá, en realidad dañan a la Kehilá de Jehová. Por lo tanto, Pablo advirtió a Timoteo: apártate de los tales. Y por eso el Eterno hoy trae su propio verbo, su propia enseñanza en este tiempo de Yom Shabbat, en donde nos dice y nos advierte sobre este tipo de cuestiones. Apártate de los tales. Timoteo debía esperar que esos hombres le tuvieran envidia a él y a su oficio sin admitirlo, que crearan contiendas entre los creyentes, que promovieran blasfemias de Timoteo y otros líderes en la misma Kehilá, que ellos fueran la fuente de malas sospechas, siempre sospechando de motivos perversos y conspiraciones de la parte de Timoteo y de otros líderes de la Kehilá. Daño interno. Timoteo necesitaba esta advertencia porque este tipo de personas peligrosas no son tan evidentes como uno podría pensar. Algo muy importante son esas disputas necias, discursos interminables e innecesarios. La palabra griega significa irritarse unos a otros con disputas o rozarse uno contra el otro, como lo harían ovejas con costras, esparciendo así la infección e infestando y dañando el redil completamente de adentro hacia afuera. Tremendo esto, una lepra espiritual interna en los rediles. ¿Se ve en este tiempo? Claro que sí. Algo muy importante y es que toman la piedad como fuente de ganancia. Esta es otra característica de los que hacen mal uso de la palabra de Jehová. Su interés hacia las cosas de Jehová no está totalmente centrado en darle la gloria a nuestro Rey y Señor, nuestro Melech, el Dios eterno, sino que están en parte motivados por el deseo de abundancia y comodidad. Muy frecuentemente se ven diferentes corrientes doctrinales, ¿sí?, que es presentado hoy en día a la base de lo que usted ganara al seguir a Yeshua: éxito personal y felicidad, una familia más fuerte, una vida más segura. Estas cosas pueden ser ciertas hasta cierto punto, pero nunca debemos comercializar el bendito mensaje del Eterno, el Brit Hadashah, el Evangelio, como lo conocemos, como un producto que arreglara todos los problemas de la vida de quien lo crea. Cuando el Evangelio es comercializado de esta forma, produce seguidores de Yeshua que no están preparados para los tiempos difíciles. Después de todo, si el producto, hablándolo así como tal, el producto Jesús no está funcionando, ¿por qué no probar con otra marca?, pensaría este creyente. Además, este enfoque de ventas quita el enfoque de Yeshua mismo y pone el enfoque del que Él nos dará. Muchos tienen sus corazones puestos en las bendiciones, no en aquel
que nos bendice. Es algo muy tremendo, ¿sí? Sin ignorar las bendiciones de seguir a Yeshua, debemos proclamar la necesidad de seguir a Yeshua, porque Él es Dios, y le debemos todo como nuestro Creador. Lo que es correcto delante de Jehová y lo que lo glorifica es más importante que cualquier beneficio que podamos obtener. Necesitamos ver más cristianos o ese tipo de creyentes competentes, ¿sí? Necesitamos ver esos talmidim, necesitamos ver esos judíos ortodoxos alcanzados por la emet, ¿sí? Necesitamos ver verdaderos hijos del Dios viviente, verdaderos discípulos dentro de la emet, sin importar la doctrina como tal, porque ya viene sanificada o santificada por la emet, por la verdad de Yeshua revelado, ¿sí? Donde quiera que esté, cualquier denominación, pero que venga Yeshua revelado a esos corazones, aleluya, ¿sí? Entonces lo que necesitamos ver, que estén más preocupados por lo que glorifique a Jehová, que lo que nos beneficia a nosotros mismos o a Él mismo. Apartarse de tales. A Timoteo se le dijo que deliberadamente no se asociara con esos que recién reciben y presentan un mensaje con ese tipo de enfoque comercial. Él no solo le prohibió a Timoteo que los imitara, sino que le dijo que los evitara como si fueran pestes dañinas, a pesar de que no se oponen al Brit Hadashah abiertamente, sino que hacen una profesión de ello. Su compañía es contagiosa. Además, si la multitud nos ve familiarizando con esos hombres, existe el peligro de que usen nuestra amistad para insinuarse en su favor. Por lo tanto, deberíamos esforzarnos en sobremanera para hacer entender a todos que somos muy diferentes a ellos y que no tenemos nada en absoluto en común con ellos. Ahí sobre el verso 6 vemos la verdadera ganancia de la piedad, sobre el verso 7 y 8 vemos el corazón del contentamiento, sobre el verso 9 y 10 vemos la locura del corazón codicioso, y sobre los versos 11 y 16 encontramos las verdades sobre las verdaderas riquezas, servir a un gran rey. Aquí abordé más sobre esto. Mas tú, hombre de Dios, le dice Pablo a Timoteo, se le ordenó a Timoteo que fuera diferente de los que vivían para las riquezas y la abundancia material. Él debía huir de los orgullosos argumentos de esos que hacen mal uso de la bendita Torá, de la bendita palabra, y que suponen que debemos seguir a Jehová solo porque lo que podemos obtener es beneficioso, solo como por interés. Una cosa tremenda. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, en vez de orgullo y riquezas. Timoteo debía perseguir estas cosas. Estas son cosas que a menudo no se valoran en nuestra época actual, pero son muy valiosas para Jehová. Este reto de dejar algunas cosas y seguir otras no está dirigido solamente a Timoteo, sino a todo el que sea un hombre o mujer de Jehová, un ministro competente del reino, un talmidim, en lugar de ser un hombre de este mundo. Algo tremendo. Bendito sea Jehová. Pelea la buena batalla de la fe. Ir por el camino de Jehová en contra de la corriente de este mundo no sería fácil. Por lo tanto, Timoteo debía tener la determinación de un soldado. Eso es lo que debemos tener en este desierto, en este mundo, ¿sí? en este lugar donde estamos pasando esta travesía terrenal. En este desierto debemos ser soldados. Jehová nos llama a ser guerreros, pero para pelear la buena batalla de la fe, una batalla donde algunos podrán perder alguna batalla aquí y allá, pero continuarán peleando con gran determinación hasta que termine la guerra. Cuando ellos echen mano de la vida eterna, es así. Timoteo fue reclutado a esta guerra, a la cual asimismo fuiste llamado. Pero Timoteo también se ofreció como voluntario, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Timoteo debía considerar ambas cosas para tener su mente preparada para la pelea.
Jehová lo había llamado y él también se había ofrecido voluntariamente. Ya que Pablo había llamado a Timoteo a una difícil batalla, era bueno que él supiera que las órdenes se habían dado delante de este gran Dios eterno. Timoteo tenía la obligación de servir al Creador que lo había dado esa vida. Sí, seguir al Creador que le había dado esa vida. Aquí en cuanto a este tema de ser soldado, vamos a hacer una correlación con esta porción, mis amados Ajim Bejayot, volviendo nuevamente a números, ya que es importante y me es menester poder explicar esta cuestión, ya que encontramos que hay una selección allí en Números 4:16, en donde están los jefes de las tribus, llamados, elegidos y comisionados por nombre propio, ¿sí? En general los nombres tienen un significado espiritual significativo y positivo y dicen algo bueno sobre la vida espiritual de la comunidad israelita que salió de Egipto. Estos son nombres hebreos, nombres creyentes, no nombres egipcios. La mayoría de los nombres hacen referencia a Jehová nuestro Elohim. De la tribu de Rubén, Elisur, cuyo nombre puede significar mi Dios es una roca. De la tribu de Simeón, Selumiel, cuyo nombre puede significar mi paz es Jehová. De la tribu de Judá, Naasón, cuyo nombre puede significar mi pueblo es noble. De la tribu de Isaacar, Natanael, cuyo nombre puede significar don de Dios. De la tribu de Zabulón, Eliab, cuyo nombre puede significar mi Dios es Padre. De la tribu de Efraín, Elisama, cuyo nombre puede significar mi Dios escucha. Este nombre fue el abuelo de Josué. Este hombre fue el abuelo de Josué, como lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 7, 26, 27. De la tribu de Manasés, Gamaliel, cuyo nombre puede significar recompensa de Jehová. De la tribu de Benjamín, Abidán, cuyo nombre puede significar mi padre es juez. De la tribu de Dan, Aiser, cuyo nombre puede significar mi hermano es un ayudador. De la tribu de Aser, Pagiel, cuyo nombre puede significar encontrado por Dios. De la tribu de Gad, Eliasaf, cuyo nombre puede significar mi Dios añadido y multiplicado. Y de la tribu de Neftalí, Aira, cuyo nombre puede significar mi hermano es malvado. Y son todos excelentes, buenos nombres y muy significativos. Por la presente se testifica a la posteridad que no olvidaron el nombre de su Dios, Jehová, cuando estuvieron en el horno de hierro. Es algo tremendo. Y encontramos sobre el 17-19 ahí de Números, la asamblea de los líderes, el recuento de las tribus. Sobre el 20 y 21 encontramos la tribu de Rubén, que constaba de 46.500 soldados potenciales. Sobre el 22-23, la tribu de Simeón, que tenía 59.300 soldados potenciales. Luego vemos la tribu de Gad con 45.650 soldados disponibles. La tribu de Judá con 74.600 soldados disponibles. Sobre los versos 28 y 29, la tribu de Isaacar con 54.400 soldados disponibles. La tribu de Zabulón con 57.400 soldados disponibles. La tribu de Efraín con 40.500 soldados disponibles. La tribu de Manasés con 32.200. La tribu de Benjamín con 35.400 soldados disponibles. La tribu de Dan con 62.700 soldados disponibles. La tribu de Asher, 41.500 soldados disponibles. Y la tribu de Neftalí, sobre los versos 42 y 43, contamos con 53.400 soldados disponibles. Y ahí sobre el verso 44 y 46 encontramos el resumen de las tribus. Son 603.550 soldados disponibles en Israel. Algo muy importante es el caso también de la tribu de Leví,
como lo vemos ahí en los versos 47 y 54. Debido a que este era un censo de soldados potenciales, la tribu de Leví no fue contada. Solo ellos entre las tribus de Israel no iban a la guerra porque tenían una responsabilidad especial ante Jehová por los deberes sacerdotales del pueblo de Israel. Ningún inventario humano está totalmente completo y Jehová siempre obra poderosamente a través de cosas que no se pueden contar. Cuando Israel acampó alrededor del tabernáculo fueron ordenados de acuerdo con un plan de Dios revelado en Números 2. El lugar de cada campamento estaría marcado por una bandera. El rabino Rashi sugirió una bandera de color de acuerdo con el color de la piedra en el pectoral del sumo sacerdote, como lo encontramos en Éxodo 28, 17, 21. En la disposición del campamento de las tribus de Israel, los levitas no rodeaban inmediatamente el tabernáculo. Cualquiera de las otras tribus de Israel tenía que pasar por el campamento de los levitas para llegar al tabernáculo. Acamparán alrededor del tabernáculo, así tal cual como los seres vivientes, los ministros, están entre los 24 ancianos, la congregación de los fieles y el trono, como lo vemos en Apocalipsis 4:4. Contar o hacer un inventario es un paso esencial en la organización y el avance al prepararse para entrar en la tierra prometida. Israel tuvo que organizarse. Jehová es un Dios organizado y se mueve a través de la organización, incluso cuando esa organización no se ve fácilmente. Por lo tanto, era esencial que Israel hiciera un inventario y contara cuántos hombres estaban listos para luchar. Jehová cuenta las cosas, cuenta las estrellas y tiene un nombre para cada una, de acuerdo a lo que nos enseña el Salmo, el Tehilim 147:4 y también Isaías 40:26 nos lo ilustra. Jehová incluso cuenta y conoce la cantidad de cabellos de la cabeza humana, como lo vemos en Mateo 10:30. El que cuenta las estrellas y las llama a todas por su nombre, no deja nada desordenado a su servicio. Así en medio del desierto, Él también ordena cada una de las cosas, los desiertos mentales, los desiertos almáticos, los desiertos sentimentales, los desiertos emocionales que podamos tener. Cada uno de esos desiertos, Jehová los arregla y los ordena. Qué bendición es servir a un gran rey, como estábamos hablándolo por medio de la carta de Timoteo. Qué cosa tremenda. Y asimismo, pues puesto los ojos en Yeshua, porque es lo único que podríamos hacer, ya que Él es el verbo hecho carne, ¿sí? Y asimismo, pues así llegamos a ser esos guerreros, esos soldados que obviamente nos lleva el mismo texto y el mismo querer por el hacer del Ruach HaKodesh a competir esa carrera de la fe. Bendito sea el Eterno. Ya que Pablo había llamado a Timoteo a una difícil batalla, era bueno que él supiera que las órdenes se habían dado delante del gran Dios eterno. Timoteo tenía la obligación de servir al Creador que lo había dado la vida, ¿sí? La negación de Jehová como nuestro Creador ha causado un gran daño en nuestra cultura. Algunos de los mayores daños han venido del simple hecho de que muchas personas ya no creen que tienen un Creador al que deben honrar y rendir cuentas. Yeshua HaMashiach, este es el que dio a Timoteo esta difícil orden. Yeshua mismo sabía lo que era cumplir con una orden difícil porque él dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato y lo hizo de muchas formas. Yeshua admitió la verdad sobre sí mismo al estar de acuerdo con la declaración de Poncio Pilato de que Yeshua era el rey de los judíos. Como lo vemos en Mateo 27:11, Yeshua testificó a Pilato sobre la soberanía de Jehová. Respondió Yeshua lo siguiente: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Como lo vemos en Yohanan 19:11. Yeshua le dejó saber a Pilato que Dios estaba a cargo de todo el asunto, no Pilato. Yeshua guardó silencio sobre acusaciones específicas, negándose a defenderse a sí mismo, sino entregando su vida a la voluntad del Padre, de nuestro Abba Kadosh, ahí como lo vemos en Mateo 27:14, porque Yeshua hizo su profesión ante Poncio Pilato, no con muchas palabras, sino con realidad, con hechos y acciones. Esto es con su sumisión voluntaria a la muerte.
En cada una de estas formas, Yeshua hizo una buena profesión ante Poncio Pilato, así que cuando se le dice a Timoteo que se ponga a la altura de la buena profesión que hizo, de acuerdo a lo que vemos en 1 Timoteo 6:12, simplemente se le está diciendo que haga lo que Yeshua hizo. Hasta la aparición de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, este era el tiempo que Timoteo debía pelear la buena batalla. Siempre existe el peligro de que un buen esfuerzo no dure lo suficiente y termine en derrota. El saber quién era Yeshua equipó a Timoteo para pelear la buena batalla. La historia está llena de ejemplos de ejércitos que han sido dirigidos a victorias espectaculares, porque los hombres conocían y amaban a sus líderes. Por lo tanto, aquí Pablo le describe a Yeshua a Timoteo. Él es bienaventurado y solo soberano, el único que tiene todo el poder y la fuerza, que gobierna el universo desde un trono ocupado en el cielo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La majestad del hombre se desvanece en comparación con la gloria de Yeshua. Las personas más ricas, más inteligentes e influyentes en la tierra son enanos en comparación con el Rey Yeshua HaMashiach. El único que tiene inmortalidad y que habita la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, es el Santo, Yeshua. No es un simple superhombre, Él es Dios, hombre verdaderamente inmortal, sin principio ni fin, con una gloria que si se revelara completamente haría caer muerto a cualquier ser humano. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Al saber quién es este, Yeshua HaMashiach, provoca una respuesta. No trae primero un ¿qué puede hacer él por mí?, sino una respuesta de simple profunda adoración, declarando la honra, el imperio y el sempiterno para este gran Dios eterno. Emmanuel, Dios con nosotros, Yeshua HaMashiach. Amén. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Pablo alabó la gloria y el honor del exaltado entronado Señor Yeshua HaMashiach. Él es un hombre único, el único que tiene inmortalidad y un humano glorificado, luz inaccesible. En los versos 17 y 19 encontramos una última palabra para los ricos y en el 20-21 encontramos en la conclusión de un encargo final. Oh Timoteo, Pablo repite un tema usado con frecuencia, retando a Timoteo a distinguir entre lo que viene de Jehová, lo que se te ha encomendado, y lo que viene del hombre, profanas pláticas, y a estar en guardia en contra de enamorarse de lo que viene del hombre. Pablo tenía confianza en Timoteo, sin embargo, Pablo también sabía lo grande que es el poder de la seducción y los grandes peligros que hay, así que le advierte una y otra vez. Guarda lo que se te ha encomendado, dice Pablo. El Evangelio, el mensaje de salvación, le es encomendado a los pastores como Timoteo, a los discípulos competentes del reino y ministros, pero también a todos los creyentes, y cuando la confianza se destruye, algunos se desvían de la emuná, de la fe. Debemos hacer todo lo que podamos para mantener esta confianza. Y así mantenernos en el desierto danzando, aleluya, con el Ruach HaKodesh fortaleciendo nuestro ser. Este ha sido mi comentario, mis amados Ajim Bejayot, Leí Raot y Shabbat Shalom, amada familia.